Bien, lo que vamos a ver hoy es cómo graficar una función cuadrática. Vamos a necesitar sí o sí 4 elementos: las raíces, el vértice, la ordenada al origen, y el eje de simetría. Bien, las raíces y el vértice lo estuvimos calculando en videos anteriores, y en esta función cuadrática, que es x cuadrado menos x menos 6, las raíces son 3 y menos 2, y el vértice es 0,5 menos 6,25, o sea 0,5 en x menos 6,25 en y. Entonces, para ver quién es la ordenada al origen, nos vamos a fijar en el valor c de la función cuadrática, es decir, el numerito que está solo y que no tiene x. En nuestra función cuadrática, el valor de c sería menos 6. Y el eje de simetría, para saber quién es el eje de simetría, es la coordenada x del vértice. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, el eje de simetría es 0,5. En estos dos no tenemos que hacer ningún cálculo, solamente tenemos que ver quién es la ordenada al origen, y el eje de simetría lo vamos a ver mirando la coordenada x del vértice. O sea, esta nos da el eje de simetría. Bien, ahora podemos graficarlo sin problema. El primer consejo que les voy a dar es que usen bien la escala. Quiere decir que cuando vamos a hacer el dibujito, que vamos a trazar los ejes, lo que nos conviene usar es una buena escala y que esté bien tanto en el eje Y, que es el vertical, como en el eje X. ¿Qué quiere decir? Si acá está el 0, acá vamos a poner el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, pero en negativos. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así sucesivamente, los positivos como los negativos. ¿Por qué es importante esto? Para que el gráfico nos quede de forma prolija y no quede medio desviado por usar distintas escalas. Lo mismo en el eje Y. Si este es el 0, este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. 4, 5, 6, perdón, y lo mismo para los negativos. Siempre me refiero a la misma escala que tenga el mismo lugar entre el menos 1 y el menos 2 que el 0 y el menos 1. Es decir, si ustedes usan hoja cuadriculada, lo que me va a interesar que entre número y número esté la misma cantidad de cuadraditos. ¿Sí? Si por ejemplo entre el 0 y el 1 usan un cuadradito, entre el 1 y el 2 también un cuadradito. A eso me refiero a la misma escala, que cada numerito tenga la misma distancia. Bien, ahora vamos a marcar. Vamos a marcar, ¿qué cosa? Los datos que tengo acá. Me está diciendo que las raíces son 3 y menos 2. ¿Qué quiere decir? Que sobre el eje X hago un puntito en 3 y un puntito en menos 2. Las raíces las marco siempre sobre el eje X. Bien, ahora vamos a marcar el eje de simetría, porque me va a ayudar para marcar el vértice. El eje de simetría es 0,5. ¿Qué quiere decir? Que va a estar entre 0 y 1. Va a estar acá, en la mitad. Para marcar el eje de simetría, lo que vamos a hacer es usar una línea de puntos, así, que esto me va a permitir dibujar la función cuadrática y que si la doblamos sobre este eje, me va a quedar lo mismo de este lado que de este lado. ¿Sí? El eje de simetría se ubica en la mitad de entre las dos raíces. ¿Qué quiere decir? Que entre el eje de simetría y esta raíz y el eje de simetría hay la misma distancia. Bien, ¿por qué ubiqué primero el eje de simetría? Porque tenemos que ir a marcar el vértice. El vértice ya sabemos que la primer coordenada del X coincide con el eje de simetría. ¿Qué quiere decir? Que el vértice va a estar sobre el eje de simetría. Bien, nos vamos a fijar en la coordenada Y.
si la coordenada y es positiva, nos vamos hacia arriba en y. Pero como es negativa, vamos a ir hacia abajo y menos 6,25 estaría un poquito más abajo que menos 6. Acá tenemos el vértice. Bien, ¿qué es lo que nos falta marcar? Nos falta marcar la ordenada del origen. La ordenada del origen siempre la vamos a marcar sobre el eje Y. La ordenada del origen es donde la gráfica corta el eje Y. En este caso es el menos 6. Bien, algunos lo que hacemos para ayudarnos que si menos 6 está, el puntito que tenga la misma distancia también va a estar en el gráfico. Esto nos va a hacer un gráfico más prolijo. Entonces, ya tenemos las raíces, tenemos la ordenada y tenemos el vértice. Podemos graficar. La forma de la función del gráfico de la función cuadrática, o sea, es una parábola, tiene forma de U. Siempre tratemos que nos quede en forma de U, nunca como una B corta. Entonces, acá hacemos una pancita y de menos 6 a menos 2 trazamos la otra rama, siempre que tenga una forma de U. Y entre este puntito y menos 3 vamos a marcar, la otra rama. Bien, vemos acá que tenemos el gráfico de la función cuadrática. ¿Cuál es la función cuadrática? X cuadrado menos X menos 6. Entonces, recordemos que las raíces siempre las voy a marcar sobre el eje X, la ordenada del origen sobre el Y, el eje de simetría con una línea de punto, que va a ser ¿quién? La coordenada X del vértice, y me va a dividir en dos partes iguales al gráfico. Y el vértice que hacemos sobre el eje de simetría, subimos o bajamos según el valor de Y.